Era un proyecto donde, bueno, Europa facilitaba un dinero y ese dinero iba destinado básicamente a la movilidad de alumnado y profesorado. Tengo otra idea, no es viajar y no es simplemente recibir a otros profesores a tu centro o alumnos, sino que es algo más. Nuestro coordinador, Mehmet, es de origen turco y ha sido un coordinador excepcional. En este proyecto Comenius, nuestro eslogan fue "We may have different cultures, but our hearts beat the same". Cuando nos propusieron hacer la mascota de Comenius, no sabía muy bien qué iba a hacer, pero me inspiré en la película de Enredados, donde aparece un camaleón, ya que el camaleón tiene la capacidad de adaptarse al medio en el que se encuentra. Y era una metáfora perfecta para definirnos a nosotros mismos cuando vamos a un país dentro de Comenius. En cuanto al logo, el logo fue creado por una alumna lituana y es un logo precioso que yo creo que simboliza muy bien a nuestro grupo de trabajo. Ver a los alumnos cómo descubren, cómo trabajan y cómo te hacen comentarios y te das cuenta que eso es crecer, ¿no? Eso es educar. Afortunadamente el programa Comenius es mucho más que viajar, implica mucho trabajo, pero también conlleva muchas satisfacciones. Experiencias como estas son las que verdaderamente merecen la pena. Yo creo que al final enriquece a la persona y educa sobre todo. Desde este viaje me he abierto mucho más a otras culturas y pues sobre todo eso, me ha abierto la mentalidad a países de los que nunca antes había pensado, como puede ser Lituania. Vamos a visitar Auschwitz, el campo de concentración, y es una visita difícil por toda la historia que tiene, pero al final es una historia para conocer también. Como ponía un cartel en la entrada, ponía: el que no recuerda la historia está condenado a volver a vivirla. Fuimos a un pueblo, en Rybnik, y es un pueblo que guarda ciertas similitudes con Asturias, puesto que es un pueblo minero. Y entonces los niños pudieron ver también pues las similitudes que había entre la zona de Asturias y esa zona en concreto de Polonia. Ser el primer desplazamiento, pues bueno, fuimos con un poco de reparo, un reparo que evidentemente, como ocurre siempre que se dan unas circunstancias de este tipo, pues que se quita cuando ves la normalidad. Una de las cosas que más me llamó la atención de Polonia fue la gastronomía, en concreto unas patatas muy características de la zona, además era cocina regional y bueno, era bastante chocante como con ingredientes tan básicos como la leche o las patatas podían cocinar cosas tan diferentes. La verdad yo no me esperaba que me tratasen tan bien. Se parecen mucho más a nosotros de lo que creía. Los alumnos de este colegio realizaron una presentación sobre España y Asturias y Gijón y asistimos a la presentación de las ciudades y los países de cada uno de los colegios participantes. Pues se preparó muchísimo. Sí que se puso el colegio patas arriba, desde infantil hasta el bachillerato, que allí participó todo el mundo. La verdad que respondieron muy bien las familias acogiendo a chicos de otros países. Yo creo que se empezaron, viendo la repercusión que tuvo el viaje a Polonia, se empezaron a dar cuenta de lo importante que era o lo interesante que resultaba para los niños el tomar contacto con países que no son lo típico: Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Pues tuvieron una muestra de bailes tradicionales de Asturias y de España. Yo acogí a un chico de Rumanía y al principio estaba un poco preocupada porque no sabía qué hacer para que se sintiera a gusto en casa, pero luego al final congeniamos muy bien.
Yo creo que acoger a gente de otros países en tu casa no solo te ayuda a ti con el idioma, sino también a tu familia, porque al fin y al cabo todo el mundo nos estamos comunicando continuamente y nos tenemos que encontrar la manera de buscar ese punto en común. Los profesores de los colegios extranjeros que vinieron y los alumnos, pues también yo creo que valoraron muy bien el encuentro. Conocieron otros sitios de Asturias, conocieron Gijón y yo creo que esto también da una dimensión a la ciudad en otros países. En Comenius Lituania nos sentimos muy bien acogidos desde el primer momento y hoy día lo recordamos con una gran experiencia. Bueno, yo quiero enseñarle que está en el oeste de Lituania y que a pesar de ser un pueblo muy pequeño, la gente es muy acogedora y que siempre que necesitamos algo te lo dan sin ningún problema. Lo que me llamó la atención en el instituto de allí era que en los cambios de clase ponían una canción en vez de que sonara el timbre. Aparte tenía un presidente que era un alumno del propio instituto que cuando fuimos era Modestas, que tenía la llave del colegio y podía abrir y cerrarlo para hacer reuniones allí por las tardes o hacer ocio en él. A pesar de ser un país muy frío porque nieva todo el invierno y las temperaturas son muy bajas, la gente es muy cálida. El trabajo que pusimos allí en Lituania fue sobre el sistema educativo, que lo estuvimos trabajando durante varias semanas porque lo teníamos que exponer en inglés. Una vez fuimos todos juntos a la bolera y es algo que puedes realizar tú aquí en cualquier sitio, pero se hace especial por el momento de estar con todos juntos, gente de distintos países, pasándolo bien. Hubo un día que nos mostraron los bailes tradicionales y que nos invitaron a practicar con ellos. Pero cuando me llegó turno a mí me quedé muy cortado, pero los lituanos, como son muy amables, nos hicieron todos los pasos y tuvieron mucha paciencia y al final supimos bailar todos y estuvo muy bien. Una de las visitas que hicimos fue a The Hill of Crosses, la colina de las cruces, en la que la gente ponía cruces, no sé, bueno, porque era muy representativo. Generosidad es la palabra que los describe. Yo estuve en Satu Mare, en Rumanía, una pequeña ciudad al noroeste del país, con compañeros de trabajo y alumnos a visitar un colegio parecidas circunstancias al nuestro, ya que tenían desde infantil hasta bachiller. Eran todos como muy respetuosos con los profesores, se ponían siempre en pie y en las clases de música no aprendías historia de la música y nada así, sino que enseñaban canciones para cantar en la iglesia. La excursión fue un cementerio que me llamó mucho la atención porque no era para nada como los cementerios que tenemos en España, sino que eran tumbas adornadas, o sea, muy decoradas con flores y con colores muy llamativos, y además había historias de cómo habían muerto y para recordarles. Yo como profesor de infantil en este centro me beneficié mucho al comprobar el método de trabajar de mis compañeras rumanas, ya que en cada clase tenían 2 profesoras y cada profesora se ocupaba de la mitad del aula, cosa que a mí nos llamó mucho la atención, a mí especialmente. Los alumnos hicieron una exposición sobre las diferentes bodas que se realizan en nuestra región, fundamentalmente centrada en lo que es la boda vaqueira, que era la que tenía unos elementos diferenciadores con el resto de las exposiciones que se realizaron. Asistimos a una ceremonia religiosa cristiana ortodoxa, que es la religión mayoritaria allí, y me llamó mucho la atención como en la catedral, parte de la ceremonia, los obispos o los sacerdotes estaban ocultos al público y cerraban unas puertas mientras realizaban sus ceremonias. La gente de ahí no es para nada como se conoce a los rumanos en España. Gracias al proyecto Comenius tuve la oportunidad de ir a Roma, que está en Italia. Evidentemente hay mucho que ver, demasiado, pues desde ver al Papa. No tengo palabras para definir Roma, es perfecta. Nos preguntaron que si queríamos tomar un café verdaderamente italiano y nos subieron a una cafetería que estaba toda cristalada, donde teníamos unas vistas impresionantes de Italia y además pues tuvimos la oportunidad de tomar un café italiano. Me acogieron como si fuera de la familia. Me abrí más a otras personas que ni siquiera hablaban mi lengua. El proyecto que hicimos para presentar allí se llamaba Todos los caminos llevan a Roma
y trataba como de la unión que llevaba a través del Tratado de Roma después de la Segunda Guerra Mundial, como que llevó a la unión de Europa. Disfrutamos de la comida típica de allí, como podían ser las pizzas, la pasta. Desde luego que yo en eso tuve mucha suerte con la familia porque todos los días me hacían un tipo de comida distinta y por lo tanto pude probar distintos tipos de comida típica de allí. Una experiencia muy positiva y enriquecedora. Estuve en Lodievo, que es un pueblo situado al noreste de Bulgaria, muy cerca de una ciudad llamada Ruse, y es un pueblo muy pequeño, pero que la gente es muy acogedora. Las familias, se volcaron los locales, se volcó todo el mundo. El hecho de que pudiéramos pasear por un pueblo, entrar en una casa y poder ver cómo hacían un dulce tradicional. Muchos de nosotros era la primera vez que entrábamos en una mezquita y bueno, ver que nos la abrían para nosotros con un respeto increíble a las creencias de cada uno, fue para mí algo muy importante. La verdad es que me sentí muy bien porque la chica que me acogía era la chica que yo había acogido aquí y ya sabía todo lo que me gustaba y todo, y bueno, no es un país tan avanzado como el nuestro, pero yo pienso que donde menos tienen es cuando más te dan. Una de las mejores experiencias y visitas que tuvimos en el viaje fue visitar una tumba tracia, ya que es algo que ni siquiera sabía que existía y me llamó muchísimo la atención. Se mostraron muy interesados por enseñarnos su cultura y nos enseñaron sus bailes regionales y nos hicieron un bizcocho también para que probáramos su gastronomía. Son unas personas muy acogedoras, humildes por cómo viven, pero que para lo poco que tienen saben cómo usarlo y dárselo a los demás. Un pueblo muy pequeño se sintió, a partir de ese momento, muy situado dentro de Europa. Amistad, Europa, impactante, respeto, aprendizaje, conocimiento, cultura, convivencia, tolerancia, unión, hospitalidad.